Es un privilegio poder compartir la palabra del Señor y la última vez que vine aquí hablé de moscas en el perfume, no sé si os recordáis. Y estaba escuchando el mensaje de Rubén la semana pasada y hablaba de una lección de vida también, ¿no? Hablaba de allí Filipenses capítulo 4. Así que yo ya tenía pensado traer algo de Filipenses 10 que me encanta, cuando Pablo dice he aprendido. Pero dije, bueno, no vamos a repetir el mensaje. Y estaba orando allí y cómo son las cosas y cómo Dios tiene todo bajo un mismo control. Y eso es precioso, porque muchas de las cosas que vamos a mencionar ahora, vamos a ver que a lo largo del culto, de las canciones, del testimonio, de lo que leía Julio, son cosas que se fueron mencionando. Y son cosas que Dios va hablando porque quiere decirnos algo realmente. Dios no hace las cosas al azar. Dios no hace las cosas por casualidad. Dios, cuando hace las cosas, las hace perfectas, y a su debido tiempo. Así que vamos a hablar del llamado de Dios. ¿Por qué digo que se fueron mencionando? Julio le decía, respondieron al llamado de Dios. ¿Respondieron al llamado de qué? De una esperanza viva. Respondieron a un llamado. Ahora, a veces cuando hablamos del llamado de Dios, nos olvidamos de algunos detalles de ese llamado. O al principio, claro, nos acordamos, somos nuevos en la fe y estamos fuertes en el Señor, pero va pasando el tiempo y nos vamos relajando y nos vamos olvidando cuál es el propósito por el cual Dios nos llamó y nos dejó en esta tierra. Sabemos que Dios nos llama para tener vida eterna. Sabemos que Dios nos llama para estar con Él una eternidad. Pero nos dejó aquí con un propósito precioso. Y a veces olvidamos ese pequeño detalle y vivimos esperando si el futuro, y es bueno, esa esperanza nos purifica, aquel que tiene esa fe de que Cristo viene se purifica a sí mismo. La Santa Cena nos recuerda, lo hacemos hasta que Él venga, porque creemos que Cristo murió y resucitó, pero hasta que venga, ¿qué? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Vosotros creéis que estos hermanos que se bautizaron fueron llamados a vida eterna solamente y ahora van a esperar sentados hasta que Cristo venga o se los lleve? Creo que no. Eso es lo bueno del llamado de Dios, que va mucho más allá. Y vamos a leer la carta de Timoteo, una carta que me encanta, segunda de Timoteo. Y he cometido un pequeño fallo, y es que uno se va poniendo viejo, los años pasan, la vista va fallando y no he traído mis gafas, pero vamos a leer igual. Así que si me equivoco y si no pediré relevo por ahí de algún valiente con buena voz tenemos. Pero dice, vamos a leer el capítulo 1, desde el versículo 3. Pero vamos a enfatizar después del 6 en adelante. Y dice, doy gracias a Dios a cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Y aquí empieza ya lo más personal. Primero fue como una bienvenida o recordar aquello por lo cual Timoteo había llegado al Señor, ¿no? Pero ahora, o sea, ¿cómo llegó al Señor? Y ahora viene algo más. Versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. Quien nos salvó y llamó con llamamiento, no conforme, dice, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad, de la cual yo mismo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto y no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es un precioso pasaje, pero nos va a hablar aquí del llamado. Pero vamos a ver un poco las circunstancias. A veces creemos que las circunstancias nos impiden realizar nuestro llamado, nuestro ministerio. Pablo tenía claro cuál era su llamado y ahora se lo iba a recordar a Timoteo. En primer lugar, sabemos que lo tenía claro porque no estaba en las mejores situaciones. Como vemos, estaba preso. Allí en versículo 17 dice que estaba en Roma, que no lo llegamos a leer. 16 nos muestra que, bueno, ya
había avanzado un poco, ya nos pide las cartas, más adelante en el 2.9 habla un poco más de sus prisiones y llega al final diciendo que ya está pronto para terminar, sabiendo de que de allí de Roma no había muchas más oportunidades de salir. Pero todo esto no le entristeció ni nada. Por eso me gustaba aquella carta de Filipenses cuando Pablo dice, he aprendido, ¿no? Pasó por un proceso. Y aunque estaba en prisión, él sabía cuál era su llamado. No solamente lo sabía, sino que era tan fuerte su llamado y tan seguro estaba que a pesar de estar sufriendo y padeciendo persecución, castigos, cárceles, prisiones, cadenas, naufragios, como nombra en otras partes, él seguía gozándose en Cristo y en el ministerio que Cristo le había dado. Y cuando un hermano se olvida del ministerio que Dios le dio, se olvida del llamado de Dios, empezamos a vivir una vida miserable, una vida de tristeza, una vida de felicidades momentáneas, pero sin el propósito que Dios tiene para nosotros. Por tanto, una vida mediocre, ¿verdad? Y lamentablemente las iglesias alrededor del mundo están pasando por este problema. Nos olvidamos del llamado. Ahora, claro, tenemos que saber cuál es el llamado y recordar, ¿no? En primer lugar, hay una de las cosas muy importantes, 2 de Timoteo 1.9, dice, quien nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestra obra, sino según el propósito suyo y la gracia. No somos llamados por lo buenos que somos. No somos llamados por lo lindo que somos. Somos llamados porque Dios nos amó. A pesar de lo que nosotros éramos, Dios nos llama. ¿Y sabes cuál es el llamado de Dios? A salvación. Dios nos llama a vida eterna. Hermanos, y los que están aquí presentes, yo no los conozco a todos. No sé si yo hoy preguntara quién está seguro de ir al cielo si en este momento se cae el techo y todos los pisos que hay arriba. Y morimos aquí aplastados. No sé cuántos seguiremos cantando las alabanzas. Quizás no con este grupo de alabanza, con uno más grande lleno de ángeles en el cielo. Y de repente nos encontraríamos allá arriba con esa seguridad. Y eso es precioso. Pero quizás no tengas esa seguridad. Quizás Dios está llamando. Quizás Dios te está llamando. Un llamado al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque estamos cargados de obras muertas. Estamos cargados de pecado. Estamos cargados de cosas malas que hacemos día tras día. Y si bien aquel que ya recibió a Cristo, como veíamos, como Salvador, aunque haga lo que haga, no va a perder esa salvación porque somos salvos por la sangre de Cristo, quizás tú todavía no lo has hecho. Quizás viniste invitado a la iglesia, quizás viniste por conocidos de algunos de los que se están bautizados, quizás ibas pasando por la calle y se te dio por entrar. O quizás porque tus padres te traen. Quizás por no hacerle el feo a alguien que viniste a visitar. Pero si no tienes a Cristo en tu corazón, es que no has escuchado el llamado de Dios. Porque el llamado de Dios es tan fuerte que te va a mostrar tu situación. El pecado nos condena. La paga del pecado es muerte. Y esa muerte en la cual estábamos involucrados todos y ellos que escucharon el llamado más tarde que nosotros, yo lo hice a los 9 años y gracias a Dios me rescató desde temprano porque si no, sabe Dios lo que habría sido. Pero escucharon ese llamado y como confesaban aquí, decidieron poner su fe en Jesucristo. ¿Sabes? El libro de Efesios dice que cuando éramos enemigos de Dios, por nuestras obras, por lo que hacíamos, igual Dios nos amó de tal forma que Cristo Jesús vino y murió por nosotros. Es importante reconocer que no te estoy llamando yo, no te puede llamar Julio. Julio, ¿a dónde te va a llamar? A la iglesia, a su casa a comer, pero nada más. El llamado de salvación, el llamado al cielo, una eternidad, es un llamado que viene directamente de Dios. Dios puede usar a Julio, puede usar a Vini, puede usar a cualquiera porque somos instrumentos en sus manos y eso es lo que queremos ser y queremos que los use a ellos también para otros. Pero el llamado es de Dios a través de. Por eso es importante escuchar la palabra de Dios. Es importante que este libro sea la norma de vida para nuestra vida porque fue escrito directamente por Dios a través de hombres que escucharon su voz. Cuando entendemos esto, vamos a ver lo siguiente, que aquel que nos llamó, nuestro Señor, es santo. Por tanto, es una llamada a la salvación, pero también es un llamado a la santidad. Ya no podemos seguir viviendo igual. Menos mal que no. Porque ya, yo siempre lo cuento, desde pequeño yo era de aquellos que agarraba un cuchillo, corría a la gente con un palo. Yo escuchaba, no sé los que no pudieron ir al retiro, pero yo escuché el testimonio de Julio y te puedo asegurar que decía, vaya joya los 2 pastores que tiene esta iglesia,
Madre mía, como Dios no lo habría rescatado temprano, vamos, la mafia en pinta seríamos. Uno peor que otro. Pero la gracia de Dios es esa. Por eso dice, por su gracia, no por las obras. Por mis obras, yo no merecía nada. Por mis obras, es más, sí merecía, pero una condenación. Merecía un infierno. Pero por su gran amor con que nos llamó, porque es rico en misericordia, aún estando yo, Diego, muerto en sus delitos y pecados, nos llamó con un llamamiento santo. En primer lugar, a la salvación, a poder recibir a Cristo, a poner nuestra fe en Jesucristo como el único Hijo de Dios y aquel que nos puede dar vida. Y que muchos celebran una Navidad sin conocer a ese Cristo. Van a festejar el cumpleaños de alguien que no conoce. Pues que sea la oportunidad de que se lo presentes. Tenemos un llamamiento. En segundo lugar, la persona que nos llama no es cualquiera, es Dios. Y cuando decimos Dios, nos referimos al Dios de dioses, Señor de señores, Creador del cielo y de la tierra, Creador desde lo más grande a lo más pequeño. Nada existe si no fue creado por Dios. Y aún así, siendo tan grande, se fijó en algo tan pequeño como éramos nosotros y nos llama, y quizás te llama por tu nombre como me llamó una vez a mí y me dijo, Diego, quiero tener una relación personal contigo, quiero que seas mi hijo, quiero que tus pecados no te condenen, pero tus pecados te condenan. Y ese día yo entendí la verdad y recibí a Cristo como mi Salvador. Sería bueno que lo puedas hacer hoy si no lo has hecho, que no te vayas de este lugar sin Cristo, sin escuchar el llamado de Dios, porque el llamado de Dios es para ti en esta mañana, es para mí, es para cada uno de nosotros. Segundo, vamos a ver qué es un llamado y dónde lo vemos esto de la salvación. Vamos a leer segunda de Timoteo 1:10. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la inmortalidad por el Evangelio. Es el llamado de Dios, aquel que quitó la muerte, aquel que venció la muerte. Ahora, en segundo lugar, dice allí que era un llamado a una nueva esperanza. Dice en Efesios 1:20, el cual operó en Cristo Jesús, hablando de la fuerza de Dios, ¿no? Vamos a leer del 19. Dice, desde el 17. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria y su herencia en los santos, la cual es supereminente grandeza de su poder para con nosotros, para los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestes, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, de todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado. ¿Sabes cuál es mi esperanza? ¿Sabes cuál es la esperanza de ellos? Y de muchos de los que están aquí, que si Cristo viene hoy, si Él decide llegar en este momento y decir, se acabó el tiempo, nos vamos con Él. Si el Señor hoy con voz de arcángel, con trompeta de Dios, nos llama, aquellos que pusimos nuestra fe en Cristo, tenemos la esperanza de que nos vamos con Él para una vida eterna. ¿Cuál es esa esperanza? Y Pablo dice, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, porque el Señor mismo con voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuál es esa esperanza que pone aquí? Esa esperanza de que tenemos una vida eterna segura, no por lo que somos, sino por lo que Él hizo y por lo que Él es. ¿Sabes por qué? Porque también aquí dice en Timoteo, volviendo al pasaje anterior, dice que Dios es santo, ¿sí? Y que nos llamó con un llamamiento santo, porque el llamamiento es conforme a quien es. Y la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo, sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Sabes?
El segundo llamado que hace Dios, o es el mismo llamado, pero para identificarlo, ¿no? La segunda parte de este llamado es un llamado a la santidad. A veces cuando uno habla de Cristo dice, entonces, si yo recibo a Cristo como mi Salvador, puedo vivir como quiera, total voy al cielo. Y algunos le preguntaron eso a Pablo y dice, ¿qué? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. O sea, si ese es tu pensamiento, es que no has entendido quién es Dios. No has entendido quién es Cristo. No has entendido el precio que ha pagado por ti. Por tanto, no has escuchado el llamado de Dios, habrás escuchado el de cualquier otro. Porque Dios te llama para la salvación, pero Dios te llama a vivir una vida de santidad. Dice, sed santo porque yo soy santo. Por eso dice que os apartéis. Efesios que estábamos leyendo dice, para que andéis como es digno del llamado. ¿Cuál es ese llamado? A ser hijos del Dios viviente. Hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Si algo tenemos que gloriarnos y estar orgullosos y caminar con la cabeza bien alta es de quién es nuestro Padre, no de quiénes somos nosotros, pero de quién es nuestro Padre. Pablo decía, si en algo me glorío en la cruz de Cristo, en lo que la cruz significa para mí y lo que la cruz me da a mí, el perdón del pecado, el derecho a ser hijo de Dios. Fuimos llamados, ¿saben a qué? Dice la palabra de Dios, a tener comunión con el Señor Jesucristo. Fuimos llamados a una relación personal. Qué precioso que es cuando te levantas en la mañana y encomiendas tu día a Dios. Y le dices, Jesús, Dios, Padre, yo quiero que hoy estés todo el día conmigo. A veces lo decimos para tomar conciencia nosotros, porque en realidad Él está. Él está. Me costó cantar, le voy a decir a los del grupo de alabanza, ven a mi corazón, oh Cristo, porque ya está ahí, no lo puedo llamar a donde ya está. ¿Verdad? Ven a mi corazón, ya está. Desde los 9 años Él se metió ahí adentro y no salió nunca más, por su gracia. Y aunque yo me porto mal y hago las cosas mal, Él está ahí. Y está en mi corazón. Espero que en el vuestro también. Pero Él nos llamó a tener una relación personal con Cristo. Dice, primera de Pedro, estoy avanzando. Segundo lugar, Romanos 1:6 dice, entre los cuales estáis también vosotros, hablando de aquellos que somos salvos, ¿no? Dice, llamados a ser de Jesucristo. Romanos 1:7. Y todos los que estáis en Roma, amados, hablando a los romanos, llamados a ser santos. O sea, hay un llamado. En primer lugar, un llamado de pertenencia. ¿Sabes? La Biblia dice que Cristo nos compró por precio. ¿Cuál es el precio? Volvemos atrás, a la sangre de Cristo. El precio que Él pagó por tu vida es muy alto. Por eso le pertenecemos. Por eso le debemos nuestra vida. Por eso nos llama a vivir una vida de santidad. Santidad significa apartado de todo lo malo. Es más, me encanta el concepto de santidad en la Biblia, porque dice, apartaos aún de lo que tiene apariencia de mal. A veces nos preguntan los jóvenes, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? ¿No? Y ya sabemos lo que preguntan. No quiero avergonzar a nadie. Pero, ¿tiene apariencia de bien o de mal? ¿Qué hay en ese ambiente? ¿Qué se mueve por allí? Cuando estamos en conversaciones, quizás tomando un café con amigos, ¿cuál es la conversación? ¿Qué hay? ¿Tiene apariencia de bien esa conversación o están hablando de otras personas? La Biblia nos llama a ser santos y la santidad no tiene una pizca de mancha, no podemos ensuciarla con nada. Por eso, menos mal que Dios, que es rico en misericordia, vez tras vez cuando pecamos podemos llegar de vuelta a su presencia. Y vez tras vez cuando llegamos a Él nos perdona y nos da una nueva oportunidad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y vez tras vez nos da oportunidades. Entonces, si ya escuchaste ese llamado de salvación, si ya hiciste esa oración de fe pidiéndole a Cristo que entre en tu corazón, si ya entendiste que le perteneces a Dios y que fuiste llamado a tener una comunión con Él, ¿cómo estás viviendo tu vida en Cristo? De lunes a viernes. Yo sé que el sábado es un poquito, ya nos preparamos para el domingo y el domingo nos ponemos el traje de santidad. Pero de lunes a viernes, en casa, en la intimidad, con el móvil o el celular, como dicen los argentinos, ahora que vengo allá. ¿Cómo está tu vida?
¿Vives en santidad o tus ropas están manchadas? Si están manchadas, Dios está llamando nuevamente a la confesión de tus pecados y a que le puedas pedir perdón a Él y te da una nueva oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades. Vez tras vez, yo como pastor, no te creas que soy más santo que tú. Me equivoco. Vez tras vez caigo en pecado. Y vez tras vez llego a la misericordia de la presencia de Dios arrodillado diciendo, perdóname. Y Dios restaura. Y Dios te vuelve a usar. Pero el llamado de Dios va aún un paso más. Y sé que solo me dieron 25 minutos, así que los voy a aprovechar. ¿Sabes a qué va el llamado de Dios? A ser siervos. Cuando Dios nos salva, no nos salva solamente para que vivamos una vida de santidad. Porque muchos se equivocaron con esto y se encerraron en las montañas arriba, sin internet, sin televisión, sin nada. Vivir como ermitaños, ahí a la santidad. Aquí no puedo pecar porque nada me va a tentar. Y pecaban más que los que estaban abajo. Pero nadie los veía, ¿verdad? No, Dios nos llama a ser siervos. Somos siervos de Dios, ¿sabes qué vamos a hacer? Lo que nuestro amo nos pide. Y es precioso ver que cuando Dios manda, que es el concepto de amo, el que da una orden, el que manda, dice la Biblia que sus mandamientos no son gravosos a aquellos que le aman. Por tanto, si lo que Dios te está mandando dejar, quizás sea un pecado, o Dios te está mandando hacer, ir a predicar el Evangelio, dos cosas que son simples y que muchas veces fallamos. De eso hay una lista enorme de más cosas que podríamos poner. Te es pesado, te es gravoso. ¿No será que tu corazón no entendió el llamado de Dios y estás amando a otra cosa más que a Dios? ¿No será que estamos allí entre Dios y el fútbol, entre Dios y las pasiones, entre Dios y el coche nuevo, entre Dios y el pantalla plana curva con Smart TV y todo lo demás? ¿No será que está entre Dios y el dinero? ¿Entre Dios y el bienestar? ¿Entre Dios y una posición en tu empresa? ¿Dónde está tu corazón? Porque si amas a Dios, sus mandamientos no son gravosos. Por eso, aquí le dice, participa de las aflicciones del Evangelio. Pablo dice que es un privilegio no solo recibir a Cristo, sino participar de las aflicciones del Evangelio. Claro, la mayoría de nuestras aflicciones no son por causa del Evangelio. Son causa de nuestras malas decisiones. La mayoría de las aflicciones son porque nos metemos en crédito, nos metemos en deudas, porque no hacemos lo que Dios nos dice y queremos que Dios nos bendiga igual. Entonces, ¿qué sucede? No disfrutamos de la bendición de Dios. Nos pasa un poco como al pueblo de Dios, que por no creerle a Dios, siempre digo, estuvo 40 años viviendo en la presencia de Dios sin disfrutar las promesas de Dios. ¿Te habéis dado cuenta? 40 años con la columna de fuego, la nube, caminando, comiendo maná, disfrutando la presencia de Dios y el cuidado de Dios, porque era su pueblo. Quizás estás viviendo así, pero sigues en un desierto, no en la tierra prometida, no en lo que Dios tiene para ti, no en el ministerio que Dios te ha dado, porque no has entendido que Dios te llamó en primer lugar a la santidad. Y cuando eres salvo, tus pecados son limpios, eres santo. Mantienes esa santidad en una forma constante de vida y comienzas a servir a Dios y Dios te va a usar. Y no hay gozo más grande que cuando una persona recibe a Cristo porque con tus labios le predicaste el Evangelio. Si no lo has hecho, pruébalo. Sal a la calle y háblale a todo el mundo de Cristo. Y cuando una persona reciba a Cristo contigo y cuando lo veas pasar por las aguas del bautismo, dime si hay otra cosa que te llena más. No hay. Porque Dios te llamó con un propósito. ¿Sabes cuál es? Servirle. Y si no le estás sirviendo, estás desperdiciando tu vida. Estás viviendo en el desierto. Dios te cuida porque te ama, porque su misericordia es grande y te da oportunidades tras oportunidades. Pero no entendemos que el llamado es al servicio. Si entendiéramos que el llamado es al servir, le haríamos caso aquí al versículo 6. Dice, te aconsejo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego, que avives la pasión. ¿De qué? Del don de Dios que hay en ti. ¿Sabes que cuando Dios te llamó y Dios te salva y Dios te hace santo,
con la multiforme gracia de Dios, como dice la palabra, te dio dones. A todos los que son salvos, Dios dio dones. No hay una persona que tenga a Cristo en su corazón que me diga, yo no tengo ningún don, pastor. Le puedo decir, quizás no te has dado cuenta cuál es, porque Dios te lo dio y lo guardaste, lo enterraste, tuviste miedo y no lo estás usando. Pero comienza a servir y vas a ver que tu don va a empezar a fluir. Y te vas a dar cuenta cuál es. Y empiezas a avivarlo. Los argentinos que hacemos barbacoas o asados, como le llamamos, sabemos que cuando se está apagando un poco de aire, soplarlo un poco. Los que hacemos trampa ponemos el secador de pelo. Es un buen truco. Y ves que la llama se empieza a avivar, se empieza a poner rojo y se empieza a consumir la brasa. Qué hermoso es cuando una brasa, cuando una vida se va consumiendo en el servicio a Dios, pero está ardiente de amor por Cristo y por servir a Dios. Sus dones son evidentes. Los frutos del Espíritu empiezan a ser vistos. Se vuelven en personas de bien que llevan a los pies de Cristo a otras personas, sea cual sea tu don. Porque como decíamos, si Dios te dejó aquí, es para que otras personas conozcan de Cristo. No te dejó para nada más. Todo lo demás lo vamos a hacer en la gloria, con Dios, y mucho mejor que aquí. Pero nos dejó con un propósito, servirle con la predicación del Evangelio a través de tus dones. Sea el de misericordia, sea el de evangelismo, sea el que sea, todos los dones son para el crecimiento del cuerpo. Se pueden usar en la iglesia para que personas pasen de muerte a vida. Ahora, lo que me llama la atención es que hay muchos hermanos, y podemos hacer una encuesta hoy. Si le preguntara, ¿cuál es tu don? ¿Cómo estás sirviendo a Dios a través de tu don? ¿Qué me responderías? No sé. Yo creo, pienso que puede ser, tal vez, quizás, porque me dijeron. Pues está bien, es el primer paso. Si crees, piensas, si crees que es, empiezas a usarlo. Y si es el don, se va a empezar a avivar. Empieza a soplar sobre eso. Dice la palabra de Dios. ¿Por qué tienes que hacerlo? Porque no te dio Dios un espíritu de cobardía. ¿Sabes que muchos no usan su don por miedo? Qué triste. Me encanta y siempre lo digo y nunca me canso de dar ejemplo, los niños. Nosotros trabajamos mucho con niños. ¿Te has puesto a pelear con un niño alguna vez? Sí, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Le voy a contar a mi hermano. Después, su papá. El papá puede ser chiquitito así, flaquito, pero para él es el superhéroe más grande que hay. Y le va a contar a su papá para que le defienda. Y orgulloso de su papá. Y nosotros que realmente tenemos el Padre, nos avergonzamos de nuestro Dios. Claro, entonces no servimos a Dios. No avivamos el fuego del don de Dios. Y vivimos una vida mediocre. Dios te llamó no solo para pasar por las aguas del bautismo. Es el primer paso. Ahora queda encontrar tu don. Ahora queda empezar a servir a Dios, viviendo en santidad. La segunda parte del llamado, que es precioso. Y cuando empieces a hacerlo, aún en las aflicciones, te vas a gozar. Nadie te va a poder quitar el gozo del Señor cuando estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. ¿Cómo es tu vida en este momento? ¿Vives esa vida de gozo? ¿Estás respondiendo al llamado de Dios? Quizás has vivido por años en una iglesia y todavía no sabes cuál es tu don. Dios te llamó a servir. Mira, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Dice 1 Corintios 1:9. Os ruego, hermanos, pues por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 1 Pedro 2:21 dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplos, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente, quien lleva en sí mismo quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo,
sobre un madero para que nosotros, estando muertos en nuestros pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanado. ¿Sabes? Para poder avivar el fuego del don de Dios, en primer lugar necesitas, como pone aquí, una comunión íntima con Cristo. Es el primer paso. Segundo paso, hermanos que te ayuden. A veces nos creemos llaneros solitarios en la obra. Claro, es difícil, pero invita a personas que te acompañen a desarrollar tu don. Invita a personas a salir a la calle a predicar el evangelio. Invita a personas a salir a hacer un discipulado. Invita a personas que tengan el mismo llamado. Y te digo una cosa, todos tienen el mismo. O sea, invita a alguien, no te quedes solo. Y empieza a servir a Dios. Y te puedo asegurar que vas a empezar a disfrutar la gracia de Dios en tu vida, el gozo de Dios en tu vida, porque te llamó, en primer lugar, para que seas salvo. Segundo, para que vivas en santidad. Y en tercer lugar, para que seas su siervo. Y si no estás sirviendo a Dios, no has entendido el llamado de Dios. No te salvó para que simplemente disfrutes el día de mañana de una eternidad. Te salvó para que seas su siervo hoy, su hijo hoy, su amigo hoy. Y lo que Él te pide nunca va a ser gravoso, nunca va a ser difícil si dejamos que el Espíritu de Dios nos llene y obre en nuestras vidas. No te dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder. ¿No decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Sí o no? ¿Por qué tenemos miedo entonces? ¿Por qué no dejamos actuar el Espíritu de nosotros? Empecemos a vivir llenos del Espíritu, en santidad. Cuando vivimos en santidad, el Espíritu nos llena, nos da ese poder, vencemos los temores y Dios nos usa para que esta iglesia se quede pequeña. Eso significa para que personas pasen de muerte a vida, entiendan el llamado de Dios y comience una cadena de multiplicación de personas salvas que no tiene fin. Ese es el concepto. Dios te llamó. Hoy te toca responder. ¿Qué vas a hacer? Vamos a orar. Y vamos a hacer dos oraciones. Vamos a cerrar nuestros ojos. En primer lugar, como dijimos, si aún no has entendido o no habías entendido que Cristo Jesús murió por tus pecados y te está llamando para ser su hijo, para que tengas una vida eterna, quiero invitarte a que puedas decir hoy a Dios en tu corazón: Dios, sé que me llamas porque me amas. Sé que pagaste el precio de mi pecado enviando a Cristo en una cruz. Él murió por mí y por eso quiero recibirle como mi Salvador. Dame esa vida eterna, Señor. Dame a Cristo. Dame tu Espíritu. Dame dones, Señor, para servirte y dame fuerzas para vivir en santidad. Si ya lo tienes, dile esa segunda parte de la oración. Dile: Dios, dame fuerzas. Perdona mis pecados, Señor. Perdona mi indiferencia a tu palabra, mi indiferencia al propósito tuyo para mi vida, Señor. Y dame, Señor, fuerzas. Dame valor, Señor. Que permita yo que tu Espíritu sea en mi vida el que tome el control. Para que realmente, Señor, sea un siervo tuyo, viviendo en santidad. Porque no quiero que nada ni nadie me separe de ti. Gracias, en el nombre de Jesús.